Acá las especies que estamos usando son más bien del género Lotus. El Lotus eh, se adaptan bien de bien a los mejoramientos de campo, aportan calidad, tienen buena producción, se complementan con lo que es campo natural, fijan nitrógeno, o sea, tienen varias ventajas, ¿no? Eh, Tienen taninos que son favorables para el tema digestivo y bueno, no tienen problemas de meteorismo, de repente como los tréboles, no son tan delicados tampoco en cuanto a requerimiento de fósforo. Entonces tienen varias ventajas el tema del Lotus. Y dentro de los Lotus hay varios tipos de Lotus, por decirlo de alguna manera, que se han ido seleccionando. Y bueno, hay una gama bastante amplia de Lotus que dependiendo del tipo de suelo, la topografía, bueno, se adaptan más para uno o para el otro. En el caso mío, yo estoy usando principalmente el Lotus, el línea basalto, que es un Lotus que se ha seleccionado para suelos superficiales a medios, que es un Lotus anual. Y, y, y después para suelos profundos o con problemas de drenaje, que tienen humedad gran parte del año, Lotus del tipo Iña Gema o Iña Tanning también, que son dos variedades de Lotus tipo Macus, son pedunculatus es la variedad, que se adaptan a ese otro tipo de suelos, con más profundidad, más problemas de drenaje, de repente que queda agua parada en algún momento. Y estos son Lotus perennes, o sea, viven todo el año y pasa la planta de un año al siguiente. Puede semillar, pero no es como el otro Lotus que la planta cumple su ciclo en un año, semilla y muere. Estos siguen de largo en el año. En cuanto a a la fertilización, bueno, generalmente si uno lo que va a incluir es una leguminosa, lo que falta en el suelo y que responde a la leguminosa es fósforo. Siempre conviene hacer análisis de suelo para ver de dónde se sale y bueno, y ver cómo va evolucionando con los años. En el caso mío, yo lo que prefiero hacer, por ejemplo, el año de la siembra, sembrar realizar la siembra en otoño y hacer una fertilización inicial con un fertilizante soluble, que vamos a tener fósforo rápidamente para semilla. Y después sí, en los años sucesivos se hace refertilizaciones, eh, preferentemente con fosforita, pero eso depende también de que el suelo responda a la fosforita. Hay un rango por ejemplo, de pH en el que los suelos permiten que responda la fosforita. Y bueno, y eso me parece que le hace un aporte más parejo a lo largo del año a la leguminosa, ¿no? Y siempre apoyarse sobre análisis de suelo que, para ver cuánto fósforo tengo, cuánto agregar, cómo respondió el suelo a lo que yo agregué y bueno, y si uno se llega a determinado nivel de fósforo en el suelo, de repente se ahorra un año, no aplica un fertilizante o lo aplica en otra área y vuelve al año siguiente. Como que el análisis te da bastante herramientas para ver para dónde salir, ¿no? O sea, no fertilizar a ciega. En cuanto a densidad de siembra, eh, las, las semillas de estos lotus, cualquiera de ellos son semillas muy chiquitas, entonces se siembran muy pocos kilos por hectárea. Es por un tema de tamaño de semilla. Se siembran, creo que la recomendación anda entre 2 kilos y 4 kilos más o menos. Y bueno, ahí uno se maneja más o menos. En realidad, digo, yo lo que he visto que si uno siembra a densidades bajas, por ejemplo 2 kilos o menos, eh, la planta se instala bien, pero demora en cubrir el área. De repente te demora un año, dos, o sea, te demora 1, 2 o 3 años hasta que vos realmente lográs que te cubra el área que vos querés.
aumentando la densidad de siembra, más tirando a 4 kilos, me parece que uno logra la densidad de siembra, densidad de plantas en el campo más rápido. De repente el primer año ya lograste la cantidad de plantas que querés tener. El tema es eso versus los costos, porque son semillas que no son muy baratas. Entonces de repente digo, bueno, lo siembro el primer año y lo espero, lo voy cuidando, sabiendo que, o sea, lo siembro a baja densidad y lo cuido, sabiendo que me va a dar una producción alta de repente al segundo año o tercer año. De acuerdo al ciclo que tiene cada tipo de lotus, digo, o sea, es donde da la mayor parte de la comida. Por ejemplo, el basalto es un lotus anual invernal, o sea, se lo siembra en otoño, en invierno da algo de comida y sobre fines de invierno, principio de primavera es donde se da el pico de producción de pasto. Después florece, semilla y sobre fin de año ya la planta muere. O sea, es un lotus que cubre ese momento del año de producción de pasto. Los otros lotus que te decía, tipo gema o tannin, ya no, esos son perennes, o sea, dan pasto todo el año. Por supuesto tienen su pico de producción en primavera y verano, pero digo, de acuerdo manejándolos, digo, uno puede hacer que tenga mayor producción en invierno o comerlos en otoño, por ejemplo, porque la planta está viva todo el año. Eh, Relacionado con el tema de la siembra y la densidad de siembra, lo que me ha pasado y lo que he visto en casa de otros productores es que me parece bien importante el tema de la distribución de la semilla a la siembra, o sea, la homogeneidad de siembra. Eh, eh, de repente uno siembra una buena densidad, por decir 3 kilos, pero si te quedan mal distribuidas, de repente te quedan parte del campo con mucha planta el primer año y parte del campo que no tienen nada. Me parece que hay que invertir un poco en el tema de siembra, método de siembra. Hay varios métodos de siembra posibles, digo, pero lo importante es que tengan una buena distribución de la semilla. Por lo que te decía, o sea, de repente uno siembra con una distribución mala y en el correr de 2, 3 o 4 años se te acomoda el potrero entero, pero te lleva un tiempo eso. De repente uno hace una inversión un poquito mayor con una buena, con una buena sistema de siembra y logras el primer año en todo el potrero una buena cantidad de plantas. Me parece que vale la pena hacer una inversión en la siembra mismo. Los mejoramientos me parece que tienen un rol bien importante en el sistema de producción a campo, o sea, porque mejora mucho, o sea, le aumenta mucho la producción del campo mismo, así como la calidad. Entonces, de repente, o sea, en el sistema nuestro, la inclusión de mejoramiento me parece que nos permitió bajar, por ejemplo, en determinado momento la suplementación. Uno hacía una suplementación para compensar un poco el tema de calidad de la pastura natural que baja en invierno, que bueno, que incluyendo alguna especie de estos lotus, le mejora la calidad de lo que el animal come. Entonces digo, o sea, facilita la operativa, no hay que estar suplementando, dando raciones. Y bueno, y de repente mejora la producción animal. Y bueno, en el caso que te falle, siempre está la posibilidad de volver a la suplementación, pero no nos ha pasado el tema de que hayan fallado mejoramientos por ahora. Y, y lo otro, en cuanto a producciones de carne, en el primer año de un loto basalto, por ejemplo, se obtuvieron 180 kilos más o menos, manejado con recría, con terneras y vaquillonas. Y ya en campos medios a superficiales. Sí, sería eso. Y, y el otro tipo de mejoramiento que te decía, por ejemplo, un mejoramiento que ya va por el tercer año de Lotus Tannin, el año pasado, en el cierre del ejercicio, se obtuvieron 320 kilos de carne por hectárea, más o menos. Lo que digo, en realidad aumenta bastante la producción sobre lo que es un campo natural, eh, sin la inclusión de esta leguminosa, ¿no? Bueno, en cuanto a la planificación de los mejoramientos, parece que es un punto muy importante,
planificarse con tiempo, dónde se va a hacer, elegir el potrero, el suelo, con qué especie, ¿no? Y, verlo con tiempo. Los mejoramientos me parece que la diferencia con los verdeos o praderas son al ser de lenta implantación y hacerlo sobre un tapiz que está vivo, uno tiene que manejarlo con más tiempo, es distinto un verdeo, una pradera que uno de repente o hace un movimiento de tierra o aplica un herbicida y le da tiempo a la planta sembrada a instalarse y establecerse. Acá la planta que uno mete en el tapiz, la semilla que uno quiere sembrar, va a tener que salir compitiendo con un tapiz que ya está instalado. Entonces uno tiene que llegar al momento de la siembra con un tapiz que esté lo más debilitado posible para que le haga la menor competencia. Entonces el tema de planificarse me parece que es bien importante. O sea, no es llegar a último momento y bajar el potrero, porque ese potrero va a estar con poco disponible, pero no va a ser un tapiz debilitado. Enseguida va a responder y le va a pasar por arriba, le va a quitar luz y nutrientes de la semilla que uno quiere que se implante. Por eso el tema de planificarlo con tiempo, no sé, de 6 meses, si uno lo va a sembrar en otoño, ya empezar a elegir el lugar desde la primavera anterior. Un tema dentro de la planificación también que, que me parece que es importante, el tema de las fechas de siembra, me parece que son bien importantes. O sea, me parece que en un mejoramiento de campo es más crítico que en una pradera o en un verdeo, por lo que decíamos del tema de la competencia y porque generalmente son mejoramientos que son de lenta implantación. Entonces, si uno le erra en la fecha, o sea, las posibilidades de fracaso empiezan a aumentar bastante más que, por ejemplo, en un verdeo. Entonces, me parece que si uno no se planificó o por X razón no pudo sembrar en fecha, que para mí la fecha ideal es del 1 de abril al 30 de abril, bueno, capaz que no convenga sembrar ese año, dejarlo para el año que viene. De repente uno está sembrando entrado mayo, 20, 30 de mayo, y ahí las posibilidades, como que me parece que aumentan mucho las posibilidades de fracasar el mejoramiento, ¿no? Entonces, bueno, si uno ve que no llega por X razón a la fecha óptima, capaz que, bueno, lo aplazo un año y arranco el año que viene. Eso me parece que dentro de la planificación es importante también.